Y bueno, quiero invitarlo a escuchar hoy a una voz que a mí me parece imprescindible, una voz que, permítame decirlo, me parece que sintetiza la lucha del periodismo de izquierda, la lucha del periodismo progresista por mantenerse en los medios tradicionales, y nada fácil además, una voz que ha resistido los embates, una voz que ha resistido los acosos, los cercos, que durante muchos años se han tendido hacia ciertas formas de pensamiento que no encajaban con el coro tradicional que se impuso en los medios de comunicación durante tantos años, en no solo prensa escrita, sino también en radio, en televisión e incluso en los emergentes medios digitales. Epigmenio Ibarra, un verdadero lujo tenerlo esta noche en Radar, y le doy la bienvenida, pues sin más preámbulos. Muy buenas noches, estimado Epigmenio. Buenas noches, Luis Guillermo. Muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de hablar contigo y de hablar con quienes te escuchan y te ven a través de Internet en este medio alternativo. Una de las motivaciones más importantes para convocar a esta charla, Pigmenio, pues fue una serie de columnas que ha publicado usted en Milenio, en el medio en el que usted colabora, y me pareció muy importante rescatar un concepto que usted manejó, que me parece que es la punta de esta conversación. Los intentos de la derecha conservadora de incubar lo que usted llamó, pues, el huevo de una serpiente que pueda devorar nuestra democracia, que opera la derecha a los medios, a los columnistas, a los intelectuales, al servicio del viejo régimen, y que desde ahí, desde esas posiciones de poder, pues de poder y de influencia, pues intentan dinamitar los esfuerzos de la sociedad mexicana por la transformación. ¿Cómo es esta perspectiva que usted nos plantea, Epigmenio? Bueno, tomo el nombre de una película de Bergman Berman. sobre el surgimiento del fascismo, del nazismo en Alemania. No estoy seguro si es Bergman o Visconti, No, que se llama Berman. el huevo de la serpiente. Así es. ¿Cómo se engendra ese monstruo que devora a la democracia? ¿Cómo se engendra a partir del fanatismo, de la xenofobia, del racismo, del odio? ¿Y cómo termina por devorar países enteros? Hablo de que quien piense que el fascismo está muerto y es cosa del pasado, está equivocado. No sabe leer lo que sucede en el mundo y no sabe ver lo que sucede en México. Estamos ante una escalada de una derecha fanática, racista, clasista, muy bien representada en los medios tradicionales por lo que se ha dado en llamar la comentocracia. Uh-huh. Gente que hoy dice que es víctima de una persecución, cuando en realidad son victimarios. Condenan la libertad de expresión que finalmente tenemos otros. Se dicen perseguidos. Y esto es un exceso brutal. El presidente tiene todo el derecho de decirle sus mentiras a los y las periodistas que mienten. Y nosotros tenemos memoria, sabemos quiénes son, sabemos de dónde vienen, sabemos ante quién se inclinaron y a quién sirvieron, cómo fueron alfiles del viejo régimen y cómo hoy están conspirando con la derecha más fanática para imponer su voluntad sobre la voluntad mayoritaria de los mexicanos. Eso es lo que yo pienso que es ese huevo de la serpiente que se está engendrando, que están engendrando grandes columnistas, intelectuales orgánicos, medios, a los que el gobierno les cortó el subsidio. El perverso amaciato entre prensa y poder fue la garantía de supervivencia del viejo régimen.
con la ley de plata o plomo revisitada. Así O es. te compro, o te censuro, o te persigo, o te inclinas ante mí. Y así funcionó por décadas. Y tuvimos entonces periodistas, columnistas multimillonarios y reporteros pobres que se juegan la vida a cada paso. Esta circunstancia, esta realidad que invadió prácticamente todas las esferas de los medios de comunicación, de las publicaciones del país durante muchos años, décadas, pues produjo también un profundo desequilibrio en cuanto a la libre manifestación de las ideas. Había muchos espacios para quienes pensaran como ellos y pocos, muy restringidos, casi marginales, para el resto de las formas de pensamiento. Este desequilibrio se muestra hoy con mucha claridad en los medios de comunicación. ¿Qué hace la sociedad mexicana ante eso? ¿Qué puede hacer la sociedad mexicana ante eso? Pues la sociedad mexicana me parece que ha adquirido una madurez política y un grado de conciencia que le permite ser selectivos en la lectura. La sociedad mexicana tiene memoria. La sociedad mexicana ya mostró su voluntad y dijo queremos el cambio. Entonces estos personajes como Loret, como el propio Aguilar Camín, que hablan, por cierto, igualito que Gilberto Lozano, ¿eh? Uh-huh. No importa que sean doctores y académicos, hablan igual que el fanático. Uh-huh. Entonces, yo creo que la sociedad mexicana discierne perfectamente quiénes son. Y eso se explica y se ve con el crecimiento exponencial de los medios alternativos y la pérdida creciente de audiencia de los noticiarios de radio y televisión y de ventas de periódicos y revistas. La gente se da cuenta que los medios y los periodistas no se someten ante la única dictadura ante la cual debe someterse un periodista, la dictadura de los hechos. Y francamente es patético el espectáculo de gente diciendo que es perseguida porque el presidente los menciona, porque nosotros los señalamos, porque les recordaron que callaron, que avalaron la guerra, que avalaron el fraude, que avalaron el saqueo de la nación, que justificaron masacres, que apoyaron la verdad histórica en Ayotzinapa y que hablaron de Calderón y de Peña Nieto como un gran patriota uno y un gran reformador el otro. Así Hoy es. que tenemos tan claro que este par de truanes, uno que robó la presidencia y el otro que la compró, son traidores a este país. Y además de corruptos, son delincuentes que tienen las manos manchadas de sangre y los bolsillos llenos de dinero del pueblo. Una de las grandes cosas que aprendieron estos grupos de periodistas, de intelectuales al servicio del régimen anterior, epigmenio, pues fue esa capacidad de supervivencia, esa capacidad de mutación. Al no tener ideas, al no defender ideas, sino compromisos, podían pues brincar de un poder al otro, podían brincar de un amo a otro sin mucha dificultad. Hoy estamos viendo este reacomodo también, y ese reacomodo va en el sentido de servir a fuerzas muy oscuras, la ultraderecha, como bien menciona, pero otras también muy profundamente opacas, los poderes económicos, los poderes fácticos que están allí y que están moviéndose con este entramado de intelectuales y periodistas, pues que están muy enojados con el país por la decisión que se tomó en julio de 2018. Están muy enojados y están muy afectados. Eran gente acostumbrada a ganar muchísimo dinero, muchísimo, a hacer negocios al amparo del poder, a recibir prebendas de todo tipo, a tener privilegios. Se hablaban de tú con los poderosos.
eran parte, eran el cuarto poder. Y hoy resulta que no son nada, que son unos charlatanes que se presentan como víctimas y que hablan de una libertad que nunca honraron y menos ejercieron. Extrañan el dinero y extrañan el garrote, extrañan el bozal. Les pagaban por callar y les ordenaban qué decir. Eso es la realidad. Y están muy encabronados. Muy. Cada vez más. Y peor que se van a poner. Porque aquí no hay marcha para atrás. Esto no representa un peligro en términos sociales. El hecho de que la prensa mexicana, en su gran mayoría, la prensa institucional, pues ya no tenga ningún reparo en mentir, en tergiversar, incluso con más cinismo del que podría esperarse para medios pues considerados como serios. El caso de Reforma, por ejemplo, que que sin ningún empacho, pues miente, abiertamente miente en cuestiones pues de cualquier índole. ¿No representa todo esto una cuestión que pueda convertirse en un peligro en términos sociales? Pues no, porque así es la democracia. Y cuando se habla de lo que está sucediendo en México, tenemos que tener bien claro que una transformación es una revolución y hay afectación de intereses profunda. Y aquellos están en su derecho de gritar, como la gente está en su derecho de no escucharlos o de reconocerlos, de saber quiénes son. Entonces, ¿se puede ganar sin los medios? Sí, López Obrador lo demostró. ¿Se puede gobernar sin los medios? Sí, López Obrador lo demostró. Lo que no se puede es gobernar sin el pueblo. Eso sí no se puede. Y en eso está López Obrador. Perdió el apoyo del capital, perdió el apoyo de la prensa, pero tiene lo más importante, la voluntad de millones de mexicanas y mexicanos que están con él. Entonces, vendrá mucha discusión, debates muy recios, a los que tenemos que acostumbrarnos, porque también vivimos en un universo paralelo de simulación. Ni el periodista le decía nada al presidente, ni los presidentes le decían nada a los periodistas. Todo era políticamente correcto y todo era una simulación, todo era hipocresía. Porque el presidente tomaba el teléfono, llamaba al dueño del medio y censuraba o compraba o perseguía. Y el periodista o aceptaba, se sometía, extendía la mano o resistía dignamente y se quedaba sin dónde trabajar. Lo que tú dices, el equilibrio, la correlación de fuerzas era totalmente dispareja. La izquierda no tenía voz, lugar donde hablar. Y vinieron las redes. Y vinieron las redes, las benditas redes sociales. Y entonces pudimos hablar. Hoy quieren quitarle lo bendita a las redes. Las han convertido en un nido de confrontación. Y entonces a mí, por ejemplo, me dicen perro, extranjero, imbécil, cerdo, loco. Y en eso descubres una matriz. Le dicen al presidente pendejo, petulante, cacas. Todo eso lo hacen para deshumanizarte. Siguen la estrategia del fascismo, del nazismo específicamente, que deshumanizaba a los judíos para propiciar su aniquilación. Nada más que ya pasó mucha agua bajo el puente y no estamos en esas circunstancias. Hay que estar vigilantes. Ahí está el huevo de la serpiente. Si no nos estamos atentos, pueden crecer. No hay que espantarse, pero no hay que resignarse, ni callarse.
No hay que dejarles pasar una. Las experiencias históricas nos muestran que cuando hay una confabulación tan abierta, tan explícita entre la prensa y los poderes fácticos, pues los gobiernos democráticamente electos no necesariamente están a salvo. Tenemos el caso de Brasil, por ejemplo, la forma en la que operó la prensa para deponer a la expresidenta Dilma Rousseff. Tenemos el caso venezolano también, donde la prensa internacional pues juega un papel fundamental para reverberar esta imagen de una Venezuela pues muy distinta de la que realmente es. Tenemos otras experiencias internacionales que nos hablan de estas confabulaciones. El caso mexicano no podría en algún momento acercarse a esta realidad. Es que de todos los casos que mencionas, ninguno tiene las características del mexicano. La ventaja con la que gana López Obrador es única en el mundo. Busca qué presidente en el mundo tiene 30 millones de votos. O en términos relativos, el candidato del MAS en Bolivia ganó con una amplia ventaja. Pero como la de López Obrador, básicamente nadie en el mundo. Por eso Trump lo respeta. Porque dice, este canijo ganó por las buenas y con amplísimo margen. Entonces sí tienes razón. Así cayó la República Española. Así se vino abajo la República de Weimar. Así se vino abajo Lula primero. Pero yo tengo confianza en tres cosas fundamentales. En la cercanía de López Obrador con la gente, en su determinación de avanzar en un clima de democracia y libertad hacia grandes transformaciones, y en su capacidad pragmática de gobernar para todos. Entonces, tú puedes leer al Reforma o a quien sea, pero ves a López Obrador con Trump y con los empresarios más importantes del país. Y entonces dices, pues no es el comunista, no era esto Venezuela. Pues no es Venezuela. Este es un fenómeno único en el mundo. Estamos viviendo un momento estelar de la humanidad, que diría Stefan Zweig, en este país. O esos días que conmovieron al mundo en el libro de John Reed. Esto es único, extraordinario, y es obra de todas y de todos. Una de las cosas que me parece que es importante también rescatar es que estas voces que están al servicio de los viejos regímenes, pues también están provocando pues animadversión a nivel social. Muchos de los discursos que escuchamos en esta fanaticada de ultraderecha que tiene ocupado el Zócalo capitalino, por ejemplo, pues es simplemente reproducir discursos pues tergiversados que surgieron en los mismos medios, que surgieron de esas mismas voces. La pregunta es, ¿qué tanto están impactando, independientemente de que sabemos que pues ha caído el rating, ha caído las ventas, ha caído la penetración? Siguen teniendo incidencia, Epigmenio, siguen estando allí y siguen controlando, pues por lo menos yo estimo el 90% de los espacios en radio, televisión, prensa escrita y portales digitales, además de los espacios editoriales en la industria de los libros. Son voces que están ahí y que siguen influyendo y que seguirán influyendo en el futuro. Sí, o sea, es una fuerza enorme, pero del otro lado hay una fuerza telúrica. O sea, una mueve montañas y la otra mueve los árboles. O sea, López Obrador encarna un movimiento social único en la historia, único. Entonces, ciertamente es peligroso, ciertamente está muy polarizado el ambiente. Así también es la democracia, no hay que tenerle miedo, hay que debatir recio.
Y ciertamente, como te decía hace rato, las mismas majaderías dice la señora más decente de las lomas y el fanático más loco de Frena. Y se creen las mismas mentiras que escriben doctores en universidades extranjeras, que eran la corrección política misma, y ahora son unos charlatanes. Así es. Entonces, ciertamente es complejo, pero yo llamaría a la gente, uno, a no espantarse, a tener confianza, y dos, a estar alertas. Y que el huevo de que la serpiente no crezca entre nosotros, que no. ¿Cómo funciona el fascismo? A partir de tres cosas fundamentales: el odio, el miedo, que son las dos mismas cosas, y la ignorancia. Lo mejor que se puede hacer es esto que estamos haciendo, hablando, entrándole a las cosas, debatiendo, poniendo sobre la mesa el artículo de Aguilar Camino, el tuit de Denise Dresser, y decir, a ver, ¿qué hay de cierto en esto? Y son tan burdos que les cachamos casi todas. La gente, yo tengo mucha confianza en la gente, tengo mucha confianza en López Obrador y tengo mucha esperanza. Vengo de la guerra, o sea, yo he visto la polarización en serio. Claro. Esto es duro, pero no terrible. Quiero cerrar esta conversación, Epigmenio, con una pregunta que me parece que muchos nos hacemos todavía. ¿Cómo tendría que ser este relevo necesario y diría yo urgente de estas viejas voces, de estos viejos esquemas de intelectuales, de periodistas en México, que viniera a refrescar, que viniera a renovar el concierto de la discusión pública? ¿Cómo tendrían que ser esas nuevas posibilidades de entendimiento para que la sociedad pues tenga nuevas tribunas de discusión? Fíjate que fue tan duro el régimen neoliberal, cooptó tanto a los intelectuales, que digamos, ya no hay José Emilios Pachecos, ya no hay Monsis, ya no hay esos cerebros, porque el FONCA, los fideicomisos, todo fue achatando a la inteligencia. Entonces, tenemos que encontrar la manera de abrir espacio a los jóvenes, de escucharlos, que se expresen con audacia, que sean irreverentes. Eso es lo que necesitamos hacer. Necesitamos que surja un nuevo Monsiváis. Tener ahí un José Emilio Pacheco y su inventario. Estamos ayunos de talentos jóvenes, emergentes, porque los otros se acomodaron. El régimen tenía un mecanismo de cooptación brutal. Entonces, hoy que se están quitando esos sistemas, los jóvenes van a tener que vivir en el páramo y hacerse por sí mismos. Y nos toca a nosotros, los viejos, apoyarlos, incitarlos, provocarlos, retarlos y escucharlos. Entonces, me parece extraordinario este esfuerzo de Rompeviento. Me parece, esto es lo que hay que hacer. Aquí, en estas pantallas, que no son concesiones públicas, que no implican un enorme capital, sino un enorme compromiso, es donde está el futuro. Muchísimas gracias por esta conversación, Epigmenio Ibarra. Le agradezco mucho y además le agradezco esta voz de esperanza que nos dice que no todo está mal, que no todo está perdido, que hay algo todavía rescatable y que es el empuje social, el empuje de esos pues más de 30 millones de mexicanos que dijimos basta y que estamos luchando porque ese basta pues llegue a transformar todas las estructuras podridas de este país.
Ganamos, no seamos avaros con la victoria, no la escatimemos, ganamos. Muchísimas gracias, Epigmenio. Muy buenas noches y estamos Buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Ya escucharon usted al maestro Epigmenio Ibarra. Les decía yo, una de las voces fundamentales para entender a ese otro sector del periodismo mexicano que pues estuvo de alguna manera en espacios pues muy marginados, muy acotados, pero que retoma por su congruencia, por su dignidad, por su verticalidad, por su honestidad, pues recupera el valor que se merecen y que la sociedad debe reconocerles. Así que pues un lujo haber tenido esta noche al maestro Epigmenio Ibarra. Vamos a un corte y volvemos, no se vayan.